Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Figueroa y soy socia de BBK. Y a nombre de todo BBK, les de participar en esta instancia que se llama BBK Insights. Hemos diseñado un espacio para tener conversaciones, intercambio de ideas y nuevos conocimientos. Hoy, en lo específico, los queremos invitar a conversar sobre cómo la pandemia ha afectado a la salud y en lo particular a la relación del paciente con su entorno y también incluso si podemos hablar de una nueva experiencia en el sector. Y para abordar esta temática tenemos hoy a tremendos invitados. En primer lugar, quisiera saludar a Rodrigo de la Calle, gerente del Hospital del Trabajador de Santiago, y también saludar a Sebastián Reyes, gerente general de Red Salud, empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Era parte de nuestros invitados esta mañana el doctor Sebastián Ugarte, jefe del Servicio de Cuidados de Clínica Indisa. Sin embargo, y por motivos de fuerza mayor propios de la pandemia, todos hemos tenido que aprender a improvisar en este tiempo, lamentablemente no pudo asistir y se tuvo que excusar. Pero bueno, dicho eso y habiendo hecho las presentaciones, quisiera también comentarles a todos los que nos acompañan que por favor nos hagan llegar sus preguntas. La idea es que esta sea una instancia participativa donde todos los asistentes también puedan hacer llegar sus inquietudes, que vamos a preguntar hacia el final de la sesión, ¿cierto? Y hemos habilitado en la sección inferior de la pantalla, ¿cierto? Un botón donde ustedes pueden hacer sus preguntas y las vamos a tomar al final de la sesión. Dicho eso, y antes de partir, me gustaría poner un poquito de contexto, ¿no? Básicamente, hace 2 años atrás, el 19 de octubre, miles de personas salieron a las calles a pedir dignidad, a pedir que este país cambiara, a pedir que tuviéramos una nueva relación social. Y dentro de las grandes banderas que reclamaban las personas, aparecían esencialmente en tres grandes temáticas, ¿no? Pensiones, educación y salud, el tema que nos convoca hoy. Y al hablar de salud, las personas usaban el término dignidad, ¿cierto? Y cuando uno piensa respecto a la dignidad en salud, se da cuenta que, por cierto, esto tiene que ver con acceso, tiene que ver con que la gente sea capaz de acceder a una salud de calidad. Pero también la dignidad, de acuerdo a diversos estudios y el entendimiento de especialistas, tiene que ver con la forma, con la manera en que abordamos a los pacientes, con la experiencia que estamos entregándoles a cada uno en sus diferentes puntos de contacto. Esto en un contexto de ciudadanos cada vez más empoderados, cada vez más informados, que exigen a las diferentes organizaciones una relación diferente, una relación más simétrica, una relación más confiada para con las instituciones con las cuales se vinculan. Al mismo tiempo, la transformación digital desafía todas las industrias y esta no es la excepción. La telemedicina se ha convertido en un tremendo vehículo, por ejemplo, en esta última pandemia. Y a todo esto se suma el efecto COVID. Y de eso es lo que queremos conversar hoy con nuestros invitados. Así que, estimados, en todo este contexto que acabo de escribir, quisiera partir por preguntarle, Sebastián, quiero partir contigo, cuéntame, ¿cómo has visto tú a los pacientes, a los cambios en la relación con ellos en los últimos 10 años? ¿Cómo han cambiado sus actitudes, sus conductas, sus demandas? Hola Bernardita, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo, Bernardita, que tú lo dijiste un poco en parte en tu introducción. Hoy día estamos viendo pacientes mucho más empoderados, o sea, clientes más empoderados en general, y yo te diría que la industria de la salud cada vez más fuertemente está viendo una migración a ver al paciente más como un cliente. Eh, Sin duda que el paciente siempre ha estado en el centro desde el punto de vista de lo técnico, desde el punto de vista de la calidad de la atención que se entrega, pero yo creo que hoy día, más que nunca, los pacientes están más empoderados y demandan un servicio integral de calidad. No solamente la prestación técnica, en Chile tenemos una excelente medicina en general, eh, pero un servicio en todas las partes en todas las partes del viaje del paciente mucho más integral. Eh, También te diría que en general la expectativa por parte de las personas, de los pacientes sobre las marcas es mucho mayor. También en línea con lo que tú decías, yo creo que hoy día los pacientes demandan que las promesas que se hacen se cumplan, y en ese sentido creo que
estamos cada vez más también en la salud, insisto, entrando en un terreno más de ese estilo. Y por último, como tú decías, también es un paciente mucho más informado, donde probablemente la simetría de la información que solía existir entre el profesional y el paciente se está disminuyendo, producto del acceso a la información, ya sea vía el Internet u otras vías. Los pacientes acceden más a información y por lo tanto están más informados, entienden más, van más preparados a la consulta y eso también creo que influye en todo lo que estábamos hablando. Y los pacientes trabajadores, Rodrigo, ¿cómo han cambiado en estos últimos 10 años? Hola Bernardita, hola Sebastián. No muy distinto a lo que comentaba Sebastián, creo yo. O sea, es realmente las tendencias subyacentes en el cambio de comportamiento de los pacientes o que hemos visto como sociedad en Chile afectan a todos los tipos de pacientes. Nosotros también vemos pacientes bastante más empoderados en la exigencia de sus derechos, con más acceso a información, no siempre más informados, creo yo, es parte de la dificultad. De hecho, lidiar con este mar de información y lograr extraer realmente lo importante o lo relevante para cada caso. Y lo otro que a mí me parece bien significativo y bastante transversal a cualquier industria, esto que hemos hablado en otra oportunidad de las expectativas líquidas que tienen los pacientes respecto a sus experiencias. Finalmente, hoy día, la forma en la que acceden a otros servicios ha cambiado mucho en los últimos 10 años y hay muy buenas experiencias, hay muy buenas formas de acceso que tienen muchas menos fricciones que el mundo de la salud, por ejemplo, que empiezan a fijar nuevos estándares de relacionamiento. Entonces, mi mejor última experiencia en cualquier servicio que haya sido, probablemente empieza a fijar ciertos estándares, ciertas necesidades, exigencias a los servicios que estoy enfrentando en salud, y yo creo que ahí también tenemos una oportunidad que recorrer nosotros como instituciones de salud. Rodrigo, me gustó esa frase, pacientes con más información, pero no necesariamente más informados. ¿Cuáles son los desafíos de eso? Coméntanos esa frase. Sí, yo creo que pues, todos hemos escuchado de pacientes que llegan a las consultas con los diagnósticos hechos porque lo encontraron en Google y la verdad, lo que hay en Google es solo una parte, y no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de haber tenido algún examen alterado y haber también tenido la tentación de ir a buscar en internet qué podría hacer y solo aparecen las peores pesadillas hechas realidad. Entonces, efectivamente hay más acceso a la información, pero ponerla a disposición de un experto y trabajarla entre lo que este paciente está sintiendo y lo que el experto puede ver, interpretar y conocer de muchos otros casos, me parece que es la forma más apropiada de ir generando este conocimiento compartido en torno a cada patología y cada caso. Oye, Sebastián, ¿y qué pasó con el COVID? De estos pacientes más empoderados, con más información, pero no más informados necesariamente. ¿Hay algo que cambió en el relacionamiento? ¿Han visto algo que haya pasado en estos últimos 15 meses que los haya obligado a repensar su relacionamiento con ellos? Ha cambiado mucho, la verdad. O sea, bueno, evidentemente que nos hemos visto muy exigidos como sistema de salud en general, público, privado, eh, para poder atender y dar cobertura a los pacientes. Yo creo que Chile en general como país ha hecho una tremenda labor y creo que la integración público-privado ha sido súper exitoso desde el punto de vista de dar disponibilidad de los servicios a la población. Y hemos visto cómo Chile disponía de menos de 1.000 camas críticas, de 1.000 camas UCI en régimen, y hoy día llegamos a niveles de 4.000 y tantas, lo cual es increíble, la verdad. Eh, y ahí todos han puesto de su parte, tanto el sector público, privado, las mutuales, así que creo que eso ha sido notable. Ahora, con respecto al paciente en sí, la verdad es que yo creo que no han habido tantos cambios, Bernardita. Yo creo que se han acelerado cosas que estaban ya ocurriendo, eh, más que cambios per se. Y ahí, bueno, un poco también lo mencionabas tú, Rodrigo, claramente el acelerar el uso de medios digitales es algo que venía dándose en diferentes partes del mundo, en la salud no tanto, fíjate, o sea, hay varios casos por lo menos que nosotros hemos visto, pero en general todavía muy anclado en la relación más presencial paciente-profesional. Y eso claramente se ha acelerado por razones obvias, porque hubo una demanda y todavía la hay, de tener prestaciones a distancia. Eh, pero yo te diría que más que la digitalización, que claramente es una tendencia que está impactando mucho en general, bueno, en todas las industrias, la salud no está absenta de eso.
Te diría que hay otras cosas que yo veo que se han incrementado. Por ejemplo, el mayor foco y el crecimiento de la salud ambulatoria. Nosotros claramente tenemos todavía una brecha, por lo menos desde el sector privado, que avanzar en eso, y el hacer prestaciones de complejidad ambulatoriamente se ha desarrollado mucho. Es algo que venía en un camino quizás no tan rápido como se esperaba, pero hoy día, producto de la pandemia, lo que resultó es que para poder tener ciertas prestaciones teníamos que tener la capacidad de esas prestaciones, por ejemplo, quirúrgicas durante el día, sin pernocte, para evitar contagios, etcétera. ¿Ah? Y eso es algo que es una tendencia que se viene desarrollando en el mundo, que es una buena práctica, que tiene muchos beneficios para los pacientes, beneficios en el costo, beneficios para los prestadores, los aseguradores, etcétera. Por lo tanto, diría que yo eso, por lo menos nosotros en Red Salud, lo hemos acelerado muchísimo y nos ha permitido también hacer frente a la pandemia de mejor forma. También yo diría que el costo, sin duda que esta es una industria que tiene un problema de costo, tiene un problema de acceso, tú lo mencionabas al inicio, y en el mundo en general hay una presión a reducir los costos en la industria, y eso se ha ido abordando, y yo creo que la pandemia ha sido un desafío para poder seguir operando de manera más flexible, de manera más eficiente, y las cosas que se estaban haciendo, básicamente también en ese sentido se aceleraron. Eh, y por último, te diría que algo que yo creo que también la pandemia va a ir acelerando o tiene que ver con una prestación de servicio mucho más integral, no tan cortada, eh, producto de que nos hemos visto enfrentados, por ejemplo, en que le tenemos que hacer más seguimiento a nuestros pacientes, saber más cómo están. Y yo creo que eso, que es uno de los grandes problemas que tiene la salud chilena, en que un paciente tiene una consulta o tiene un servicio y después puede salir y verse con otro prestador y donde no hay continuidad en la atención. Yo creo que también eso es algo que la pandemia ha forzado un poco a dar un servicio de salud más integral. Súper. Vamos a tomar ese tema de la integración un poquito más adelante, Sebastián, pero quisiera profundizar en algo. Ustedes, como red, fueron probablemente de los primeros y más rápidos en montar telemedicina, y entiendo que durante, sobre todo el año pasado, tuvieron gran volumen de atención. ¿Cuál fue la recepción de los pacientes de este nuevo formato que desafía, por cierto, la experiencia al cual uno está acostumbrado respecto a la vinculación con los equipos clínicos, con los equipos médicos? Mira, yo te diría que en general bastante buena y evidentemente como todo servicio que explota en niveles de atención de decenas o cientos a miles, hay una curva de aprendizaje súper grande para nosotros, la UO, y también siempre para los pacientes. Y por lo tanto, nosotros siempre nos preocupamos de tener canales de retroalimentación inmediata para ir ajustando un poco las expectativas de los pacientes. Temas como la prednisón, como el proceso de atención de cómo tiene que llegar preparado el paciente o no, y también los mismos profesionales, los profesionales tener un ambiente donde se puedan comunicar de manera cómoda y de manera directa con los pacientes. Pero te diría, nosotros por lo menos medimos el índice de servicio en todos nuestros servicios, valga la redundancia, y también la telemedicina, y de hecho la telemedicina es considerablemente más alto que el normal. Evidentemente que hay varias variables como la espera que es menor o estás desde tu casa, hay varias cosas que también ayudan a eso, pero en general yo diría que el feedback ha sido súper positivo, eh, y es un servicio que ha ido creciendo y la verdad es que se ha mantenido relativamente estable en niveles de volúmenes post-peak de la pandemia, o post los peaks. Así que te diría que en general, bien. Yo creo que el mayor desafío sigue siendo cómo se integra la teleconsulta a los otros servicios de salud. Porque no hay que olvidarse que los servicios, la consulta es la puerta de entrada muchas veces para otras consultas, subespecialistas, exámenes, y la integración de ese viaje, yo te diría que es lo más, por lo menos lo que nosotros hemos estado trabajando mucho, y que no se genera esta alta expectativa de que me atienden rápido, me atienden bien, pero después cuando tengo que entrar al sistema, de alguna manera se quiebra eso. Oye, y ahora pasemos un poquito a hablamos harto de los pacientes, ¿no? Hablemos ahora un segundito de los equipos. Rodrigo, ¿cómo todos estos cambios, estas relaciones más simétricas, estos pacientes más empoderados, más informados, telemedicina, cierto, pandemia, ha afectado a los equipos clínicos y a los equipos médicos? ¿Qué les gusta, qué no les gusta de estos nuevos pacientes? ¿Qué les preocupa internamente a los equipos que ustedes gestionan? Oye, contesto enseguida, quiero hacer solo
tomar un poquito parte de la respuesta anterior, suscribo todo lo que ha mencionado Sebastián con respecto a cómo el COVID nos ha afectado, nos hemos reinventado. Yo creo que hay un dolor social del cual hacerse cargo, que es una restricción de borde difícil de sortear hoy día. En el tema más hospitalario, yo creo que todos los prestadores estábamos evolucionando hacia sistemas de cuidado más humanizados, centrados en los pacientes y su familia, y hoy día por restricciones bien obvias, los pacientes COVID no pueden recibir visitas, e incluso los otros pacientes tampoco. Entonces yo creo que eso también ha puesto un desafío significativo en la experiencia de todos los pacientes que finalmente entran al hospital en términos hospitalarios. Todos nos hemos reinventado también y hemos creado videollamadas para los pacientes con su familia, etc. Pero creo que hay un punto de dolor y de retroceso un poquito a nivel sistémico de lo que ha implicado el COVID y el abrir el hospital a los pacientes y su familia, y una de las posibles respuestas para que eso no ocurra en el futuro es la ambulatorización que hablaba Sebastián también. Ahora bien, hablando de los equipos médicos y cómo se enfrentan a estas nuevas tendencias, yo lo que percibo acá en el hospital es esto como una oportunidad finalmente. O sea, estas nuevas tecnologías disponibles, estos nuevos pacientes empoderados que están más conectados, que tienen más acceso a información, dispositivos, etcétera, yo creo que lo que genera una oportunidad de abrir nuevos canales de interacción, una oportunidad de que si vamos a tener pacientes empoderados, bueno, que se empoderen de sus tratamientos, de su diagnóstico, del autocuidado, de tener una mejor adherencia a sus tratamientos. Hay herramientas también que nos pueden ayudar a eso. El poder estar comunicado permanentemente hoy día vía WhatsApp, SMS u otras plataformas, también nos permite tener un seguimiento y una interacción con los pacientes mucho más rica, más frecuente y con impacto positivo en su salud. Entonces yo, sin duda, creo que aquí solo hay una oportunidad gigantesca de mejores y mayores interacciones. ¿Qué nuevas habilidades necesitamos de los equipos clínicos, de los equipos médicos para este nuevo paciente? ¿Hay un cambio de actitud en la relación que deben tener para con las personas que atienden? Tenemos un desafío de nueva habilidad en nuestros mismos profesionales, ¿cierto? De estar más conectados o explorar nuevos canales de comunicación con los pacientes. Y también tenemos un desafío sistémico de nuevas capacidades que el sistema tiene que incorporar. Finalmente, si uno ve por separado la brecha que tenemos de talento en salud en Chile por acceso solamente, y la brecha que tenemos en tecnología, son más o menos significativas, y si uno las junta, son aún más grandes. Y creo que esos perfiles y esas capacidades tenemos que desarrollar aceleradamente como país para tomar estas oportunidades que nos presenta la salud digital o esta nueva ola de interacción entre pacientes y sistemas de salud. Oye, porque se dice, yo tengo un marido ingeniero, ¿cierto? Que tiene una frase que generalmente me disgusta, pero que con el tiempo he aprendido a entender, ¿cierto? Que tiene que ver como que lo que no se mide no existe, y como en la frase de ustedes, los dos son ingenieros, me pueden ayudar, lo que no se mide no existe y lo que no se mide no mejora, una cosa así. Cuéntenos cómo se mide hoy la calidad en salud. Sebastián, ¿qué hacen ustedes para saber si están entregando una buena calidad de servicio en el amplio sentido de la palabra y de la completitud y la complejidad que hemos conversado anteriormente? Sí, yo te diría, Bernardita, que desde el punto de vista técnico de la prestación, por decirlo así, Chile es un país que en general tiene muy buena calidad en sus servicios médicos, y yo te diría que históricamente se ha hecho una muy buena pega de tener indicadores de salud, de gestión clínica, de excelente nivel. Yo creo que eso tú lo vas a ver en el sector privado, en el sector público, se hace una buena medicina. Y efectivamente yo creo que donde está la falta, en línea con lo que comentaba Rodrigo, lo que has comentado tú también, está un poco en cómo se mide la calidad de la experiencia o de la atención más integral. Y la verdad es que evidentemente que yo creo que todos hoy día cada vez más medimos los diferentes puntos de contacto con el paciente, las esperas, los puntos más críticos, las urgencias, y sin duda yo creo que hay mucho que avanzar ahí. Pero yo creo que básicamente el tener un poco puesta la oreja de manera metodológica y realmente estar tomando el feedback del paciente continuamente, creo que es clave. En ese sentido,
Tú hablabas un poco de, o una de las preguntas, la pregunta mencionaba, ¿cuál es el desafío que tienen los equipos o los talentos? Yo fíjate que creo que hoy día se necesita que el paciente esté más en el centro desde el punto de vista de la prestación del servicio. Históricamente los profesionales, el médico ha estado más en el centro, lo cual evidentemente que ha sido muy bueno porque ha desarrollado una medicina de excelente nivel, pero yo creo que las organizaciones de salud tenemos que poner al paciente más en el centro y básicamente diseñar la atención realmente pensando en el paciente. Y creo que ese es un desafío que la industria está viviendo globalmente. Al ser una industria tan técnica, donde el profesional evidentemente es súper relevante, creo que ese es un desafío y donde se necesita también, yo te diría que una camada de profesionales médicos que tengan esa mirada. Y ahí las universidades, las organizaciones también, tenemos que avanzar hacia modelos de salud mucho más institucionales, donde efectivamente existe un proyecto institucional que pone al paciente al centro. Insisto, no desde lo técnico, porque eso ya se ha hecho, sino que desde la prestación más integral. Yo diría que ese es uno de los grandes desafíos que se vienen y que se están viniendo con fuerza, y finalmente va a depender de cómo lo tomamos y cómo nos hacemos cargo. Y Rodrigo, en el mundo de la salud del trabajador, que probablemente es un derecho más adquirido, también se preocupan de medir experiencias, como lo mide una red privada. ¿Cómo lo hacen ustedes para medir la experiencia de sus pacientes? Sí, nosotros hace muchos años que nos pusimos la experiencia de los pacientes como uno de los pilares y objetivos estratégicos de la organización. De hecho, nos pusimos una meta en 2021 que ya alcanzamos respecto a la satisfacción de los pacientes y estamos ya en una ¿La segunda ola alcanzaron en de plena invención. pandemia? Sí, sí. Vivimos una pequeña U, o sea, tuvimos algún momento donde nuestros niveles de experiencia bajaron, evidentemente por los cambios operacionales, los temores, etcétera, pero luego de eso empezamos a subir con fuerza y logramos niveles bastante superiores a los que traíamos anteriormente. Y de hecho ahora estamos en una nueva ola de transformación y de reflexión respecto a cuál es la experiencia que le queremos dar a nuestros pacientes y cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a medir. ¿Cómo lo medimos hoy día? Nosotros medimos la experiencia de los pacientes de forma diaria en nuestros servicios ambulatorios, hospitalarios y quirúrgicos, donde tenemos mucho volumen, que es en lo ambulatorio. Vemos los resultados al día y tenemos también reuniones de debrief al comienzo de la jornada respecto a qué es lo que ocurrió el día anterior, qué es lo que aprendimos, qué es lo que podemos hacer diferente. Y ese músculo lo tenemos desarrollado hace bastante tiempo y con estos buenos resultados que te comentaba. Los desafíos que tenemos por delante, si bien medimos al día y con una periodo de respuesta y retrospectiva bastante corto, que es solamente de un día, queremos evolucionar hacia modelos de medición en vivo, digamos, e incluso que sean prospectivos y que nos ayuden a entender qué paciente o en qué condición tenemos más probabilidad de tener un quiebre de servicio, cómo anticiparnos a ese quiebre, cómo evitarlo, y finalmente si ocurren, algunos van a ocurrir, cómo rápidamente recuperar el nivel de servicio, hablar con los pacientes, hablar con nuestras empresas de heridas, por ejemplo, para explicar lo que ocurrió y cómo corregir para que no vuelva a ocurrir. Oye, a propósito de este tema de medición, ha suscitado cierto interés en las preguntas y me han llegado dos que le voy a hacer a ambos. Partiendo por Sebastián. Sebastián, ¿cuáles son los puntos más bajos de la atención en términos de medición? Y nos preguntan también por interno cómo se han acentuado durante la pandemia. ¿Qué es lo que evalúa peor la gente de la atención en salud hoy? Yo te diría que el punto más complejo siempre es la urgencia. Es la urgencia porque la urgencia, a ver, por dos razones. Primero, por la más evidente de que la gente llega en un estado de vulnerabilidad mayor, requiriendo una prestación más rápida, y las urgencias se han convertido en canales de entrada al mundo, a los hospitales y a las clínicas. Y básicamente hoy día uno se encuentra con números muy altos, cercanos al 70, al 80%, donde hay pacientes que realmente no requieren probablemente una urgencia. Las urgencias tienen un sistema triage donde seleccionan a los pacientes que tienen que entrar y por lo tanto la espera está asociada a esa definición técnica. Una persona que tiene algo leve y que pueda esperar, va a esperar mucho más que una persona evidentemente que
llega con algo urgente que va a pasar directamente. Entonces la urgencia, te diría yo, Bernardita, que sigue siendo el punto donde hay, te diría que una brecha de expectativa mayor. Probablemente nosotros los prestadores también nos ha faltado poder explicarle y dar más visibilidad a los pacientes de lo que significa realmente esperar o el servicio de urgencia. Pero ahí claramente yo diría que hay algo, es un punto continuo de mayor trabajo y donde generalmente la satisfacción se mide un poquitito más baja. Eh, y te diría que eso, también obviamente las esperas, a nosotros nos pasa mucho a lo largo de nuestros centros médicos, que tenemos esperas, por supuesto, nosotros a través de herramientas digitales hemos avanzado mucho en eso, en contactar a los pacientes previamente, en agendar previamente, en realmente manejar las colas de mucho mejor forma, y la verdad es que en ese sentido hemos avanzado súper bien y te diría que hoy día la experiencia que tenemos a nivel de atención en centro médico, ya sea de unos clínicas o centro médico independiente, ha mejorado bastante. Pero diría que la urgencia y los centros y la espera en un centro, en una consulta, siguen siendo los puntos donde más, evidentemente, los más evidentes, donde más hay que trabajar. Pero quiero destacar igual que al fin del día, por lo menos en mi opinión, el problema de la experiencia, o sea, es un error ver solamente la experiencia del paciente o la atención como algo aislado. Y creo que la gran falencia que tiene el sistema de salud hoy en Chile, por lo menos privado, es que la atención está muy disgregada. Y finalmente un paciente que va a una urgencia por razones geográficas, por la del seguro, lo que sea, después termina yendo a otro lado, a otro profesional, y finalmente esa experiencia cortada hace que no exista una fidelidad mayor con la prestación completa y básicamente un acompañamiento mayor por parte de los prestadores. Yo creo que eso es algo que hay que trabajar fuertemente. Rodrigo, ¿y cuáles son los puntos de dolor en el Hospital del Trabajador? Los mismos, te diría yo. Sin duda el tiempo de espera es siempre el atributo que tiene la evaluación más baja. Es bien obvio, ¿no? Es como solo se puede empatar ahí o perder, pero es difícil ganar. Las personas tienen una expectativa de atención que probablemente es bastante inmediata. Además nosotros hemos medido expectativas versus realidad y siempre piensan que esperaron más de lo que realmente esperaron. Y es muy difícil hacerlo mejor, digamos. Lo que nosotros hacemos es gestionar el tiempo real, digamos, tener la dotación suficiente, los módulos suficientes para cumplir nuestra promesa de atención, pero además gestionar la espera, con información al paciente, anticipando cuáles son los próximos pasos, etc. Yo diría que ese es siempre el atributo de mayor tensión. Por otro lado, el más favorable y que nos hace sentir bien orgullosos en nuestro caso es el trato que perciben del médico, el trato que perciben de la enfermera, el trato que perciben de la ejecutiva de admisión, siempre es de las cosas que están mejor evaluadas. Nos encanta eso, porque finalmente una experiencia de relacionamiento con personas a la que vienen. Y siguiendo la línea de Sebastián, yo creo que el desafío que tenemos como sistema de salud, todos los sistemas de salud y con la virtuosidad que tienen los sistemas integrados y no este fraccionamiento que vemos hoy en día, es que incluso en los sistemas integrados, la unión entre un servicio y otro, un centro y otro, una red y otra, es siempre una potencial fuente de errores, donde yo creo que hay que reforzar ahí que esa experiencia de los pacientes al transicionar de un lugar a otro sea imperceptible para ellos, y que la experiencia sea consistente. Hablemos más sobre eso, sobre la integración, porque es un tema que ya Sebastián ha mencionado en sus respuestas, tú lo acabas de mencionar, Rodrigo, y al parecer es bien fundamental. En un mundo donde los pacientes tienen diversas opciones para conectarse con los servicios de salud, ¿cierto? Diversos canales, diversas formas, donde además tienen que dialogar, ¿cierto?, con diversas entidades, la aseguradora, los prestadores ambulatorios, los especialistas, los médicos generales, las enfermeras, cuando está todo separado, ¿ah? ¿Cómo vive el paciente esta disgregación? ¿Qué esfuerzos se han hecho en el último tiempo para poder unificar este recorrido, este famoso viaje que llamamos en experiencia del paciente? Rodrigo. Perdón. Vale, voy yo. Mira, nosotros como
Asociación Chilena de Seguridad y Hospital del Trabajador, somos una entidad integrada. Somos una entidad integrada entre el asegurador y el prestador, y nuestra red prestadora además una entidad integrada entre sus servicios ambulatorios y hospitalarios. Por lo que quizás tenemos un punto de partida más favorable versus otras instituciones de salud, normativamente más favorable, ¿eh? Eso quiero decir. Y yo creo que lo que se vive aquí en términos de experiencia, en lo positivo que es en la resolución de las patologías de los pacientes, en la consistencia en la experiencia, en reducirle fricción al paciente, en toda esta complejidad que tú acabas de decir, o sea, la complejidad yo la veo, la vivo, y es aún más grande, pero no tendríamos por qué transmitírsela al paciente, ¿cierto? Menos en un momento de alta vulnerabilidad, donde lo que está en juego es su salud, su recuperación, etc. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos estandarizado nuestros niveles de atención, hemos tratado de tener los viajes mapeados de principio a fin, lo que realmente es un principio y lo que realmente es un fin, digamos, no fraccionado. Tenemos guardianes de la experiencia para cada uno de esos viajes, independiente de en qué lugar de nuestra cadena de valor se encuentre el paciente. Lo medimos, como te decía yo. Con esto creo que tenemos un desafío, nosotros mismos, a seguir evolucionando, y como país, en lo que es salud privada. Sebastián probablemente tiene más experiencia y está más desafiado de haciendo cosas, pero en salud privada tenemos un desafío gigantesco en cómo integrar las distintas puertas de entrada, el asegurador con el prestador. Hay cosas normativas también. Pero es toda una complejidad que creo que el paciente no tiene por qué vivirla, no tiene por qué pagar los costos de estos roces, y al revés, hay que buscarle la forma de facilitarle la vida y de navegar esto de la forma más sencilla y simple posible. Sebastián, y ustedes siendo una red, que es una particularidad que ustedes tienen, la red de salud privada más grande de Chile además, cuéntanos sobre los desafíos de integración, estos que son múltiples, ¿no? Integración entre centros, integración entre canales, integración con las aseguradoras. ¿Cómo están viendo esto? Sí, a ver, yo diría que con las aseguradoras, sin duda que nosotros con FONASA y con los aseguradores privados, trabajamos bastante de la mano siempre para tratar de darle un servicio más unido al paciente, pero yo te diría que, Bernardita, que hay una oportunidad aún muy grande en la integración de las prestaciones que nosotros ya damos. Entonces, de los millones de pacientes que entran a nuestros centros médicos que después terminan en nuestras clínicas o dentro de una clínica, nosotros venimos trabajando ya años en, primero, ordenar nuestros servicios dentro de la red de una manera en la cual podamos mover a nuestros pacientes, en ordenar los acuerdos comerciales que tienen nuestros pacientes para poder permitir también que ellos se muevan internamente, porque no solamente hay barreras administrativas, por decirlo así, que te impiden a veces que el paciente se pueda mover. Un paciente puede tener una cobertura en una institución A de una manera y una institución B de otra manera. Yo creo que los prestadores, y hablando por lo menos particularmente Red Salud, que efectivamente es una red ambulatoria, hospitalaria y dental, tenemos una gran oportunidad de agregarle valor acompañando a ese paciente. Yo creo que una persona, independiente del seguro que tenga, asumiendo niveles básicos de cobertura, yo creo que hay una oportunidad muy grande en que esa persona se sienta acompañada. Yo creo que a todos nos ha pasado en la salud, en cómo uno, y sobre todo los pacientes que están los pacientes objetivos que nosotros entendemos que son mayoritariamente FONASA, no tienen la capacidad de entender una vez que tienen una prestación, por ejemplo, dónde tienen que atenderse después, o si tienen que ver a un especialista, dónde lo tienen que ver. O, por ejemplo, la conexión con exámenes, cuánto tiempo demoran la respuesta a esos exámenes, cómo se le mandan de vuelta al profesional. Hay una oportunidad mucho en lo básico aún, de que esa prestación esté súper integrada y el paciente esté muy acompañado. Y yo creo que ahí el rol de Red Salud, en este caso, nosotros, en lo que hemos estado trabajando fuertemente en tener las herramientas que acompañan a ese paciente. Y yo estoy convencido que ese valor se traduce después en fidelidad. Y eso te permite también después proactivamente administrar de mejor manera también la salud del paciente. Así que yo te diría que si bien para nosotros la integración de nuestros servicios, la distribución de nuestros servicios y el trabajar en un modelo más institucional de salud para poder tener todas las bases para que el paciente pueda circular o moverse dentro de nuestra organización, ha sido la base que hemos estado trabajando estos años.
Pero aún así, creo que hay oportunidades dentro de los servicios que no necesariamente están integrados en redes. Un hospital, una clínica, tiene múltiples servicios dentro de ese hospital. Obviamente las consultas, la urgencia, hospitalización, pabellón, exámenes, hay muchas áreas de apoyo, y todos esos servicios hay oportunidades para que estén más integrados y para que el paciente esté más acompañado. ¿Para qué hablar después todo lo que tiene que ver con el pago, post-atención? Y en ese sentido, creo que la salud, Bernardita, está cada vez más evolucionando a realmente mirar viajes integrales del paciente, el viaje a la maternidad, por ejemplo, desde que la mamá está embarazada hasta que el hijo tiene cierta edad, o el viaje oncológico de un paciente, que son prestaciones súper particulares, obviamente. Y también te diría que focalizándose en centros de especialidad. La salud está cada vez más avanzando en tener como un one-stop shop, que tienes un gran hospital que resuelve todo, hacia centros de especialidad donde se resuelven temas en particular. Estamos viendo cada vez más centros oncológicos, centros de la espalda, que están naciendo donde los equipos médicos y de profesionales de la salud se ordenan para dar un servicio integral y acompañado al paciente. Yo creo que ahí hay un gran desafío que los prestadores estamos enfrentando hoy y que se nos viene cada vez más fuerte. Oye, tenemos preguntas de nuestra audiencia. El doctor Alejandro Langberg pregunta si nos podrían contar un poquitito más de la preponderancia que ustedes han comentado respecto a los temas ambulatorios y a la cirugía en ambulatoria en lo específico. Nosotros, por nuestro lado, comentar que nosotros iniciamos ya hace bastante tiempo, yo diría que hace un año y medio, le pusimos mucha fuerza a la cirugía ambulatoria. Y la cirugía ambulatoria tiene desafíos súper grandes. Yo diría que es casi un desafío más cultural, porque no solamente el ordenar la prestación o hacer que la prestación sea ambulatoria. La cirugía ambulatoria requiere primero que el flujo, la operación cambie de forma. Los pabellones de cirugía ambulatoria no son los mismos que pabellones regulares. El paciente sigue un flujo distinto, no se va a una pieza, tiene que esperar en otras partes, el flujo de entrada es distinto, y eso no solamente impacta la parte del prestador, sino que impacta mucho a los profesionales, a los médicos. Para poder hacer cirugía ambulatoria, tienen que estar las agendas disponibles para hacerlo a la mañana. Entonces los médicos tienen que tener la facilidad de operar en la mañana para que el paciente efectivamente pueda hacer su recuperación y pueda estar dado de alta en la tarde o en la noche. O sea, lo que quiero decir es que una gran parte de la cirugía ambulatoria tiene que ver cómo el sistema, en los procesos del prestador, los profesionales se ordenan para que finalmente los pacientes puedan salir durante el día, por decirlo de alguna manera. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un tema cultural bien grande, porque evidentemente que tanto los médicos como también los prestadores tenemos comodidad. O sea, es más cómodo a veces, por decirlo de alguna manera, que el paciente pase la noche, ¿cierto? Oye, mejor que quede la noche porque está el servicio, está la enfermera, están todos para atenderlo. Entonces hay un tema también que tiene que ver con la post-atención, cómo se mantiene atendiendo a ese paciente una vez que se le da de alta. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho y hemos fortalecido mucho nuestra post-atención y básicamente cómo nos conectamos con ese paciente durante las siguientes horas de la atención al siguiente día y estamos disponibles para resolver cualquier duda que tengan. Yo personalmente creo que eso la cirugía ambulatoria está aumentando fuertemente, va a aumentar más, creo que tiene muchísimo sentido, es de mucho valor agregado para el paciente, dado que tiene la misma calidad, es rápida, el paciente puede estar en su casa en el mismo día. Creo que también genera una mayor utilización de los activos médicos, de nuestros equipos, por lo tanto nos genera un desafío por ese lado. Y también, muy relevante, impacta los costos. El acceso a la salud hoy día es un tema y al tener cirugía ambulatoria permite, o sea, ya imagínate que el día cama no se cobra, porque la persona se va en el día. Entonces, tiene un impacto en costos importante y que finalmente eso repercuta en el seguro, por supuestamente, que financia las prestaciones y repercuta también en el costo que tiene la prestación para el paciente. Por lo tanto, yo creo que nosotros por lo menos hemos avanzado, hemos más que duplicado nuestra participación de cirugías ambulatorias en el último año y lo que decía antes, el COVID ha acelerado mucho eso y en general, como sabemos, la ambulatorización de la medicina va a seguir creciendo
Yo creo que para cualquier persona, algún procedimiento relacionado con el corazón, por ejemplo, era de locos quizás pensar hace años atrás que eso se pudiera hacer de forma más o menos ambulatoria, o que uno le pusiera un stent rápido. Eh, Así que creo que tiene beneficios integrales para el paciente, para el médico, para los prestadores, para todos. Por lo tanto, creo que eso, pero es un cambio cultural, yo diría, del sistema. Y Rodrigo, y en el Hospital del Trabajador también están teniendo este desafío de la cirugía ambulatoria, esta pregunta que nos hace el doctor Alejandro Langberg. Sí, sin duda. Sin duda, nosotros somos un hospital eminentemente quirúrgico y bastante focalizado de nicho en traumatología y ortopedia, ¿cierto? Y el pabellón es el corazón de nuestro hospital, digamos. El centro que tiene que tener la mayor nivel de productividad para atender a todos los pacientes que se accidentan y que están cubiertos por la ley de accidentes laborales, enfermedades profesionales, y también pacientes privados que se acercan a través de nuestro centro médico a atenderse con nosotros. Por lo tanto, la productividad del pabellón es una preocupación permanente para nosotros, donde constantemente nos estamos desafiando, desarrollando proyectos de excelencia operacional, y la ambulatorización es uno de ellos. Nosotros hoy día hacemos un 20% de la cirugía ambulatoria, que es un porcentaje significativo, dada la casuística que nosotros tenemos, digamos, en algunos cuadros de los pacientes que son más graves, o cirugías más complejas, entonces llegar a un 20% es bastante, y nos estamos desafiando a hacerlo crecer. Recientemente hemos inaugurado un nuevo pabellón de cirugía menor en el centro médico, ¿no? También esperamos ambulatorizar algunas de las prestaciones que estábamos haciendo. Lo que decía Sebastián es clave. Uno, mantener los estándares de calidad y seguridad de los pacientes. Dos, protocolarizar y estandarizar las atenciones de salud para estar seguro de que lo que estamos haciendo es lo correcto y los pacientes pueden irse de alta durante el día. Por lo tanto, seleccionar bien las patologías / procedimientos que se pueden hacer y seleccionar bien a los pacientes que pueden tener un alta durante el día sin mayores complicaciones, es clave. Y en ese esfuerzo estamos aceleradamente, producto del COVID, cuando podíamos operar, y probablemente lo retomemos en cuanto se abra la oportunidad de volver a hacer cirugía electiva. Oye, nuestra audiencia nos lleva a otro tema ahora, pero bastante interesante, también desde mi rol de profesora universitaria. Aquí la audiencia pregunta, Rodrigo, ¿qué rol cumplen las universidades en esto de poner a los pacientes en el centro de la experiencia de los servicios de salud? ¿Qué rol cumplen las universidades? ¿Sí? Mira, nosotros tenemos una buena relación con las universidades, somos campus clínicos de varias rotaciones de traumatología, ortopedia, cirugía plástica se hacen acá, y también de enfermería. En mi experiencia, el mundo de la enfermería, con otro lenguaje quizás y de otra aproximación, ellos hablan de la humanización de los cuidados, pero finalmente el propósito del mismo tiene el paciente puesto al centro desde hace bastante tiempo. Yo creo que la enfermería ya tiene esto en el ADN y vive con ello. El desafío que tiene la academia, creo yo, es cómo reinventarse y cómo evolucionar y cómo explotar estos nuevos canales de comunicación, de engagement, de relacionamiento con los pacientes, más allá que la concurrencia de un paciente y una enfermera y un médico en un momento determinado, ¿no? Creo que lo que nos permite hoy día la tecnología es darle continuidad a esa experiencia, a la continuidad de los cuidados, tanto en lo que es prevención, en lo que es preparación, un preoperatorio o un postoperatorio, etc. Creo que ahí hay un desafío de industria, academia, en el que podemos trabajar juntos. Sebastián, ¿llegan preparados los diferentes profesionales que llegan a la red para estos pacientes de los cuales hemos conversado, pacientes empoderados, desafiantes, que quieren una atención de calidad humana? Yo fíjate que ahí hay una tremenda brecha, Bernardita, en mi opinión. Y creo que todos tenemos que aportar en eso. Yo creo que sin duda la educación probablemente
con un fuerte foco en la medicina de calidad, lo cual ha sido tremendamente exitoso para nuestro país, y tenemos profesionales en enfermería, como decía Rodrigo, tenemos profesionales médicos de primer nivel, subespecialistas, pero realmente de nivel mundial. Pero yo creo que falta la pata que tiene que ver con la cercanía con el paciente. A las personas, finalmente, la mayor parte, el 80% de lo que la gente necesita es algo tan simple como que le expliquen claramente lo que tiene, o, por ejemplo, o que realmente empaticen con el problema que tiene la persona. Y eso, evidentemente, que tiene mucho que ver, yo creo que tiene que ver mucho con el desarrollo en la universidad, de darle la relevancia que tiene, y también tiene que ver, en el caso de los prestadores, de nosotros también institucionalizar la atención de la salud. Y eso es algo que nosotros tenemos un desafío al 2025 que le hemos llamado, y nuestro gran tema, o uno de los grandes temas, es cómo institucionalizamos la salud dentro de Red Salud. Y eso significa que tenemos que lograr que todos quienes trabajamos acá ponemos al paciente en el centro y hacemos salud de una manera, con el sello que nosotros creemos que es correcto. Ahora, eso no es fácil porque el sistema de salud en Chile, privado, los profesionales de la salud, y principalmente los médicos, como decía muy bien Rodrigo, la enfermería, el personal de enfermería lo tiene en el ADN, pero los médicos son, por decirlo de alguna manera, como micropymes. Cada profesional atienden diferentes prestadores, algunos evidentemente trabajando en algunos más, pero es el sistema como está desarrollado así en Chile, hace difícil que se institucionalice más la salud. Por lo tanto, lo que exige desde el punto de vista, me refiero no de la calidad de la atención técnica, sino que más desde la atención, desde la atención de la experiencia, puede ser muy distinta de un prestador a otro. Y por lo tanto, nosotros como Red Salud hoy día estamos avanzando fuertemente en institucionalizar más la salud, que los profesionales trabajen dentro de Red Salud, que hagan su prestación dentro de Red Salud y que la hagan en función de los procesos, los protocolos y la forma de trabajo que hemos definido, de la cultura que hemos definido. Son un tremendo desafío, pero a eso apuntamos. Así que diría que por ahí un poco, pero un gran desafío. Yo creo que el atender con cuidado, el atender con empatía, y más hoy día pensando en Chile con lo que está viviendo el país. Como tú decías al principio, hay una tremenda demanda por salud, hay un problema, una brecha de acceso brutal, pero también hay un tema de calidez, de cercanía, de empatía en general que lo estamos viendo en el país, y por supuesto la salud no está exenta de eso. Sebastián, voy a hacer la última pregunta al público porque la última me la voy a guardar para mí por la promesa de cumplir a las 10. Pero 10 preguntan aquí por interno, ¿cierto? ¿Hay algún país o modelo de salud al cual Chile debería mirar o apuntar, Sebastián? Mira, hay varios modelos bien exitosos. Generalmente cuando uno mira modelos exitosos, piensa en modelos de salud estatales, en lo que ha hecho el Estado. El Estado obviamente es el principal proveedor de la salud de la población. Y yo te diría que, los modelos ingleses, franceses, canadienses, son modelos súper exitosos donde evidentemente que no tienen sus brechas, pero donde se ha logrado, yo diría, hacer un sistema de salud más de puerta a entrada, con una mirada más integral y donde el paciente sigue un flujo y por lo tanto las derivaciones están más restringidas, pero el sistema se hace cargo de la salud integral del paciente. Eh, a diferencia de Chile, que es completamente libre elección. O sea, hoy día las personas acá, tú puedes, en función de tu seguro o de lo que tú estás dispuesto a pagar, tú puedes elegir libremente si vas a ver un cardiólogo, si vas a ver un profesional, un médico general. Y entonces te diría que ahí hay como un balance. O sea, por un lado, evidentemente que la libertad de poder elegir a donde tú quieres ir es bueno, pero muchas veces no es necesario ir a un subespecialista para que te vea algo, la mayoría de las veces. Y en ese sentido, el tener un sistema que tiene una salud primaria fuerte, con una medicina ambulatoria, más medicina familiar muy potente, donde la resolutividad saca en una primera capa, es muy relevante. Nosotros en Chile tenemos muy buenos especialistas y subespecialistas, tenemos también muy buenos médicos generales, pero esa capa de medicina primaria es la que hay que fortalecer. Además que en esa capa primaria es donde está también la prevención y la promoción de la salud. Y por lo tanto te diría que hay países que han fortalecido esa primera capa,
con diferentes modelos de atención, de puerta única u otros, pero te diría que para allá tenemos que ir. Ahora, yo también creo que otro excelente modelo es el modelo que tienen las mutuales, el cual trabaja Rodrigo. O sea, las mutuales es un modelo que ha demostrado el unir desde el punto de vista de la salud o del trabajador, unir la parte desde la prevención, la prestación de la salud y el seguro, donde básicamente todos los intereses se unen. Eh, pero te diría que principalmente yo veo que el fortalecimiento de la salud primaria es clave. En Chile hoy día, y la verdad es que el COVID va a ser más relevante eso, porque uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de salud hoy es que los problemas de salud mental y las prestaciones que se pararon producto de la pandemia generaron un deterioro de la salud de la población tremendo. Y por lo tanto, si queremos empezar a avanzar en cuidar más la salud de las personas, el tener una salud primaria más fuerte que promueva la salud y que evite que las cosas se desarrollen en esa primera capa es clave. Oye, Rodrigo, y tomando la palabra de Sebastián y teniendo cuenta que las mutualidades ya son un modelo por lo que comentaba Sebastián, ¿no? Por su nivel de integración, por el foco en la prevención, ¿a quién mira el Hospital del Trabajador como referente? ¿Qué modelos hoy día están ustedes revisando para mejorar su quehacer? Buena pregunta. A nivel sistémico, como modelo integrado de salud que hablaba Sebastián, de esta integración entre asegurador y prestador, entre red ambulatoria y hospitalaria y seguro, miramos algunos modelos estatales, como decía Sebastián, en Chess, en Inglaterra, por ejemplo, hay un prestador muy grande y conocido en Estados Unidos que es Kaiser Permanente, al cual también miramos, hemos tenido algunas capacitaciones con ellos, incluso algunas reuniones para compartir algunas buenas prácticas que ellos tienen. Y en lo que llama específico del hospital, nosotros tenemos la aspiración, el convencimiento de convertirnos en un centro de referente a nivel mundial en lo que es traumatología y ortopedia, y ahí nos estamos cuidando con los que hoy día son los referentes mundiales. Tenemos alianzas con 3, 4 de los top 10 a nivel mundial en estas especialidades. Así que en lo que es más de nicho, miramos a quienes son los más destacados en la clase y lo hacen mejor, y en lo que es más sistémico, miramos a grandes grupos de salud. Súper. Oye, me quedan los últimos 5 minutos y ustedes que me conocen saben que me encantan estas preguntas de los atributos. Y para cerrar no podía no hacer esta clásica pregunta que siempre me llama mucho la atención por lo significativo que es poner foco en ciertas cosas que queremos lograr en el futuro. Entonces, Rodrigo, habiendo conversado sobre estos cambios en la forma de los pacientes, habiendo pasado por una pandemia, teniendo a la transformación digital permeando todo nuestro quehacer. ¿Cuáles deberían ser los 3 atributos que queremos construir para la salud en los próximos 10 años para Chile? Primero, humanizada. A mí me encanta y rescato esa palabra, como dije antes, del mundo de la enfermería, sobre todo. Por muchas olas de transformación digital que vengan por delante, yo creo que esto le queda por mucho tiempo. Va a seguir siendo una relación de 2 personas resolviendo un problema de mucha significancia e importancia para uno de ellos. Creo que la humanización de ese momento y de toda la cadena de valor asociada es tremendamente importante. En lo segundo, integrada, salió por todos lados en la conversación de hoy. El fraccionamiento no ayuda a la experiencia, no ayuda a la resolución, no ayuda al control de costos. Entonces la integración en todas sus dimensiones me parece importante y significativa. Y lo tercero, para ponerle también un desafío a esa integración, es que sea simple. Creo que hay un desafío en la simpleza. Sebastián. Yo te diría que, bueno, nuestro propósito yo creo que define muy bien cuáles son esos atributos y lo tenemos súper como marcado. Y sin duda que la cercanía, la calidez es una muy importante, comparto 100% con Rodrigo y eso yo creo que ningún prestador de salud hoy día no puede no estar pensando en cómo transformarse para entregar una salud más cercana y más cálida. Yo diría que otra muy grande para nosotros y que es bien basal tiene que ver con la accesibilidad. Nosotros como prestador
muy fuertemente orientado al FONASA, para nosotros el acceso, y eso tiene que ver, yo diría que primordialmente con el costo, el tener una salud, una excelencia en todo lo que hacemos, el tener procesos súper eficientes, el trabajar con calidad, pero con lo correcto, con lo justo que se requiere para hacer las cosas, siempre con el objetivo de poder llegar con precios más bajos a nuestros pacientes. Eso yo diría que es clave. La salud hoy día tiene un tema, estoy hablando principalmente de la salud privada, donde es cara. Hay muchas personas, y lo hemos conversado nosotros, Bernardita, que es cosa mirar lo de las listas de espera, que ahora con el COVID también se va a incrementar muchísimo. Hay mucha gente que no tiene acceso a lo básico, a una cirugía que espera 2, 3, 4 años, y que tiene que recorrer hospitales, diferentes puntos para poder tener una atención. Y yo creo que ahí todos tenemos que aportar, y los prestadores privados también estamos llamados a eso. Claramente la ciudadanía hoy día demanda acceso, demanda una salud mucho más integral, más abierta para todos, y nosotros en Red Salud, desde el sector privado, creemos que estamos tratando de aportar un grano de arena en eso. Y el tercer, te dije cercana, accesible, y el tercero creo que tiene que ver con la oportunidad. Para nosotros, al ser un prestador que está presente en todo Chile, estamos con servicios hospitalarios, con servicios dentales, con servicios ambulatorios a lo largo del país, el dar una salud oportuna, tanto geográficamente como también en el momento correcto, que la gente pueda hacerlo rápido, que reciba la atención cuando lo requiere, es también súper relevante. Así que te diría que esos son como un poco la cercanía, la oportunidad, la accesibilidad, son bien relevantes para nosotros en cómo estamos mirando la organización hacia el futuro. Oye, bueno, estamos en la hora, a propósito de modelos ingleses ahí muy sharp con la hora de término. La verdad es que a nombre de todo ECA quisiéramos darle las gracias a ambos, Rodrigo y Sebastián, por compartir su tiempo, por compartir su experiencia, por compartir también su simpatía y todo lo que nos traen a esta conversación, y por habernos acompañado en esto que para nosotros es un hito, que es nuestra primera webinar de BBK Insights. Y bueno, y por cierto, también agradecerle a todos los conectados, muchas gracias por sus preguntas, porque ayudaron a que la conversación fuera mucho más interesante. Por nuestra parte, les mandamos un abrazo a todos, cuídense, la experiencia post-COVID también depende de que todos nosotros los cuidemos, y los esperamos en una próxima edición de esta instancia que hemos llamado BBK Insights. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por participar, en especial a nuestros invitados. Que estén muy bien. Gracias, Bernie. Gracias por la invitación. Que estén muy bien, muchas gracias.